Esta historia comenzó durante mi excursión por la Galería Tretyakov, el museo que reúne una de las mayores colecciones de obras de pintores rusos de diversas épocas y estilos. Algunos de estos cuadros pueden dejar bastante confundido a un espectador desprevenido. Vasily Kandinsky supone una enorme aportación al arte universal, tanto que se le considera el padre del abstraccionismo. Pero quizás sea complicado entender esta corriente si uno no está familiarizado con el contexto histórico y cultural, así como con la historia del arte y los factores que concretamente influyeron en este artista. Quizá ha llegado el momento. Vámonos. Vasily Kandinsky, quien obtendría fama mundial como padre del abstraccionismo y pasaría a formar parte de una lista de gigantes como Matisse y Picasso, comenzó su trayectoria como estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Moscú. Igual que muchos jóvenes de su época, tenía afición por la antropología. Entre las diferentes etnias que estudió Kandinsky, sentía atracción por un pueblo poco estudiado y lejano, el Komi. Y los pensamientos vagan, ora en algún lugar de Crimea, ora en París, ora entre los komis, escribió en su diario. Es más, en 1889 Kandinsky se embarcó en una expedición etnográfica por territorios del norte que transformó su visión del arte, tal y como describió el artista en sus notas de viaje. Tenía la sensación de estar viajando a otro planeta. Primero fue en tren hasta Vologda. Luego pasé varios días surcando en un barco de vapor el manso y profundo río Sújona hasta llegar a Ust-Sisolsk. Fue aquí donde comprendí que la pintura no se contempla, se siente. Se vive dentro de ella. Una mesa, un banco, una enorme estufa, armarios, aparadores, todo ello decorado con coloridos y elaborados motivos. Escribió Kandinsky en su diario, el cual pasó a ser mi guía por la República de Komi. Sí, Kandinsky pasó por nuestra tierra. Se interesó por la vida cotidiana del pueblo Komi y uno de los elementos de nuestra cultura influyó en su pintura. Fueron las ruecas, más bien las figuras únicas y originales que las decoraban. Nuestros motivos son diferentes a los del resto de Rusia, donde se usan más las flores, los pétalos. En la República de Komi hacemos figuras geométricas, el círculo que simboliza el sol, puntos, líneas. ¿Podría mostrarme cómo funciona la rueca? Bueno, en realidad es una tarea de mujeres. Esto es lino. Sería genial que me ayudara a peinar este lino. Así era como se peinaba. Y ya, con el lino limpio, se sacaba el hilo de la rueca. La rueca en Komi tiene un significado sagrado. Cuando nacía un niño, la colocaban en la cabecera de la cuna para que protegiera al niño de las fuerzas malignas. A las niñas las enseñaban a hilar a los 3 años y de jóvenes predecían quién sería su novio por medio de las ruecas. Por cierto, estos debían regalar una rueca a la novia en la boda y las madres dejaban a sus hijas las suyas en herencia. Así es como hilaban las mujeres. Lo hacían por la tarde mientras, por supuesto, cantaban. Así es como hilaban las mujeres. Pero para hacer cosas grandes de uso diario, como vestidos o tapetes, había que pasar el hilo por el telar. En todas las casas había un telar, ya que las telas eran caras y escasas. Los telares también se pasaban de generación en generación. El telar de Olga se lo dio su abuela, tiene más de 100 años. Antes sí que sabían hacer cosas de calidad. Hacer una camisa o un vestido, Entiendo. incluso podía llevar varios años. En verano se siembra el lino. En otoño se procesa. Luego, durante todo el invierno hay que hilar. Pero es increíble los kilómetros de hilo que hay que hacer. Al año siguiente, ya que en verano no había tiempo para dedicarse a esto, se sentaban y hacían telas como esta. Las telas que hacían en casa duraban varias décadas. Increíble. Sí.
sin agujeros ni remiendos. Para dejar blanca la tela se ponían los rollos enteros sobre la nieve y se cubrían con más nieve. Por el día, el sol iba derritiendo la nieve y ésta se llevaba el color gris. Pero también hacían telas de diferentes colores, por ejemplo, 2 hilos rojos, 2 hilos azules y 2 hilos amarillos, y los iban alternando. Y también hacían falta estas lanzaderas, Entiendo. una por cada color que se utilizaba. Atravesaba aldeas donde sus habitantes, de tez blanca, mejillas sonrosadas y cabellos negros, vestían de manera tan colorida y brillante que parecían pinturas andantes, Recordaba Kandinsky. Al entrar al aposento quedé rodeado de pinturas y me sentí dentro de ellas. Kandinsky escribió que quedó impresionado por la belleza de la taiga del norte. Inspirado por su historia, decidí ponerme a prueba también con la pintura. La taiga de Komi es pura magia. Está viva y parece habitada no solo por animales, sino también por antiguos espíritus. Un pintor. Hola. Recuerdo hace mucho tiempo un pintor que también venía por aquí. Dibujaba círculos, cuadrados, trazos, no se entendía nada. ¿Y tú cómo has acabado aquí? Pues yo buscaba inspiración para dibujar. Por aquí hay lugares preciosos, pero mira, el sol se está poniendo y pronto será de noche. Además, la carretera queda muy lejos. Vamos, te acompaño. Vamos a mi cabaña. Puedes pasar allí la noche. Y lo que no termines hoy, lo acabarás mañana. Me quedé pensando en cómo se me había ocurrido adentrarme tanto en el bosque. Aquí el sol se pone muy rápido y me estremecí a imaginar qué habría hecho si este hombre no me hubiera encontrado. Entonces, ¿es usted un cazador? Bueno, considérame cazador, si así lo prefieres. Mira, esa trampa es mía. En el bosque, todos los cazadores tienen muchas como esta. Cuando uno va de caza al bosque cada día, va formando un sendero, y ese sendero y las trampas pasan a pertenecer al cazador. Está terminantemente prohibido tocar las trampas de otro. Esa es la regla que tenemos aquí, en Komi. Por cierto, ya falta poco para llegar a la cabaña. Pues vayamos porque ya está haciendo mucho frío. Esta es mi cabaña. Las cabañas siempre se construían lejos de la aldea porque cerca de ella hay menos caza. La gente se desplazaba por los ríos, descendiendo y remontándolos. Las cabañas siempre se ponían cerca de la ribera. Así no hacía falta derretir nieve para cocinar. El cazador venía y colocaba las trampas, pero no sabía cuándo caería alguna presa. Por eso, de inmediato echaba la red al río. Así, para el atardecer, ya tenía pescado para cocinar. Los cazadores recogían piedras del río, las echaban al fuego y las utilizaban para mantenerse calientes por la noche. También calentaban la cabaña como si fuese una sauna o un baño ruso. Este tipo de cabañas no son un vestigio del pasado. Hoy en día, cada cazador Komi tiene su propia cabaña en algún rincón del bosque. ¡Qué buena noche hace! Por cierto, ¿usted conoce alguna leyenda? Hace mucho tiempo había un cazador que se llamaba Irkap. Un día que estaba de caza en el bosque a principios de invierno o a finales de otoño, vio una pelea entre dos espíritus, Virsa, el del bosque, y Vasa, el del agua. Pero Irkap es cazador y sabe que todo lo que hay en el bosque pertenece a Virsa, quien siempre comparte generosamente con él las bondades del bosque. Por eso, Irkap decidió ayudar a Virsa. Sacó una flecha del carcaj, tensó el arco y disparó al espíritu del agua. Entonces, el espíritu del bosque se le acercó y le dijo: «Gracias, Irkap. Ese árbol de ahí es mágico. Haz con él un esquí. En cuanto te subas a él, el esquí te llevará por sí solo. Haz el segundo esquí con un árbol normal y corriente, para que sirva de contrapeso. Así, ningún animal podrá escapar de ti». Y Irkap le hizo caso. Se siguió dedicando a la caza y se hizo rico. En esa aldea vivía una bruja llamada Yeretnicha, que tenía una hija muy bella. Un día, Yeretnicha convirtió a su hija en un ciervo blanco. Y Irkap vio al ciervo blanco en la espesura del bosque y lo persiguió durante un largo tiempo. De repente, el ciervo se transformó en una hermosa chica
La chica suplicó, no me mates, Irkap. Pero Irkap, que se dio cuenta de que era una chica, la mató de todos modos. Le sacó el corazón y se lo llevó a su madre, la bruja. Esta decidió matar a Yirkap. Para eso envenenó el agua del río, de donde él solía beber. Yirkap, habiéndola tomado, se sintió mal y comenzó a hundirse bajo el hielo. ¿Y qué pasó con Yirkap? ¿Conmigo? ¿Qué? Ah, con Irkap. Dicen que se salvó y que sigue en el bosque. Ya es tarde, es hora de irse a dormir. Me voy a quedar un rato junto al fuego. Gracias. Gracias por su ayuda. Vaya persona tan extraña. Y qué leyenda tan interesante. Quizá también Kandinsky la escuchó, ya que durante su expedición tomaba nota del folclore local. ¡Esperen! Un pintor que también venía por aquí. Dibujaba círculos, cuadrados. Considérame cazador, si así lo prefieres. ¿Conmigo? Con Irkap. Dicen que se salvó. Amigo. Yirkap desapareció junto con mi cuadro. El folclore local, así como los chuts, un pueblo mítico antepasado de los Komi que se dice que vive bajo tierra, impresionaron al pintor. En su diario cita a un anciano Komi que afirmaba que los chuts veneraban a animales domésticos. Pero añade una nota: salvo aquel anciano, nadie le contó nada parecido. Tal vez fue Yirkap quien le narró esas historias. No me quedaba más opción que pasar la noche en la cabaña del cazador. Pero salir del bosque resultó difícil. Yirkap me había llevado hasta la zona más recóndita. Cuando ya había perdido toda esperanza, apareció alguien que podría ayudarme. En las películas de terror, encontrarse a alguien con una motosierra en el bosque puede ser señal de mal augurio. Pero yo solo esperaba que no fuese otro espíritu del bosque. Oiga, espere. Dígame, ¿es usted real? Ayúdeme, por favor, necesito salir de este bosque. Lo ayudaré, pero primero tengo que cortar una lupia. Una lupia es una protuberancia en un árbol. Con ellas hago esculturas, cuencos, cucharones tradicionales, etc. Bueno, entonces tendré que esperarlo. De este modo fue como conocí a uno de los dos artesanos de cómic que se dedican al arte que ha hecho famosa a esta región desde hace mucho tiempo: la talla en lupia, una variante de madera muy costosa. Ahí está, ahí está. Una lupia es un grupo de brotes que no se han desarrollado. Oiga, ¿y le han pasado alguna vez cosas raras cuando ha andado por este bosque? A menudo temes haberte topado con un oso. Puedes confundir, por ejemplo, un enorme tocón con un oso tumbado. Hay que hacerse notar, hacer ruido con algo. Sí, enciendo la motosierra cuando llego al bosque para que todos los animales sepan que ya estoy aquí, que soy peligroso. Encontrar lupias en el bosque resulta bastante difícil. Son escasas, incluso diría que huidizas. De hecho, en ocasiones uno podría pensar que son ellas las que permiten que las encuentren. Por ejemplo, Alec halló esta lupia solo porque se fijó en un árbol caído al regresar de una de sus expediciones. Eric, tengo una escalera y tráemela, por favor. ¿Esta? Sí, sí. Cortar una lupia tiene su técnica y sus riesgos. Lo importante es evitar dañar el árbol y evitar accidentes. Si cortas más de lo necesario, el árbol puede aplastarte. Pero si lo haces correctamente, el árbol seguirá creciendo con normalidad. ¡Wow! Grande y bonito. Sí, es un buen Y trozo. con buena textura, creo. ¿Ves? Se ven las vetas. Sí, genial. Tienen un aspecto nacarado. Y ahora lo más interesante, el nacimiento de la escultura. Solo hay que preparar la lupia, quitar la corteza y cortar el material sobrante. Alec montó el taller en su garaje subterráneo. La temperatura aquí es varios grados más baja que en el exterior, pero el arte requiere sacrificios. Bueno, soy constructor y diseñador de profesión. Tengo formación en construcción y arquitectura. Al principio era un pasatiempo. Yo dibujaba, modelaba con plastilina, ya que conocía y entendía el arte de la escultura.
pero conocí a un artesano que trabajaba con lupias. Lo que más me impresionó no fue la forma, sino la textura del material. Es como el mármol. ¿Cuántos años llevas haciendo esto? Ya más de 30. Para mí esto es puro arte. Hace poco me invitaron a San Petersburgo para recrear las esculturas de madera del Palacio de Catalina, en Tsarskoye Selo, que se perdieron durante la Gran Guerra Patria. Se buscó artesanos por toda Rusia. Invitaron a 5 artesanos de San Petersburgo y también a mí. Después de nuestro trabajo, se las entregaron a los doradores. La talla lupia requiere un arduo trabajo, pero el resultado merece la pena. Las obras de Oleg se exponen en museos de toda Rusia, junto a obras de maestros artesanos de la época de Kandinsky. Hubo decepciones en el camino. Esperaba encontrar ídolos paganos, pero aquí te encuentras con iglesias y cruces a cada paso que das, Escribió Kandinsky. La parte espiritual de la cultura komi también resultaba interesante al entonces estudiante de Derecho. Durante su expedición hace 150 años, Kandinsky iba visitando los monasterios que le quedaban por el camino. Escribió en su diario que los frescos que él vio y los íconos lo impresionaron muchísimo. De hecho, cuando uno llega a ver su obra, sobre todo la temprana, puedes darte cuenta que se parece un tanto a estos íconos. Durante su expedición, Kandinsky visitó el monasterio más antiguo de la región, el monasterio de Uliánovo, el cual yo también visité, pero en la época del artista el monasterio era irreconocible. En sus notas de viaje, Kandinsky escribió: Las raíces de mi pintura abstracta se hunden en la tradición de los pintores de iconos rusos de entre los siglos X y XIV y en la pintura popular que contemplé por primera vez durante mi viaje al norte de Rusia. Hola, Eric, mucho gusto. Padre Antonio, hieromonje. Dígame, ¿tendrá tiempo libre ahora? Sí, gracias a Dios. Oiga, ¿y es cierto que Kandinsky estuvo aquí alguna vez? Sí, él viajaba por estos lugares. ¿Y en aquella época el templo tenía el mismo aspecto que ahora? Este templo se construyó a mediados del siglo XIX. Por supuesto, los murales de aquella época, lamentablemente, no se han conservado hasta nuestros días. Tras la revolución de 1917, el templo fue saqueado y devastado. En 1923 se inauguró una escuela agropecuaria en las instalaciones del monasterio. Las autoridades ateas de aquel entonces destruyeron los iconos. Los murales sobre el yeso se desprendieron. Antes aquí se encontraba el iconostasio y las puertas reales centrales, pero después aquí se guardaba un tractor. Este sitio se usaba como garaje. Es por eso que no se conservaron los frescos que se habían pintado en el siglo XIX. El templo fue redecorado en 1996, pero los frescos ya no tenían su aspecto histórico. Invitaron a artistas moldavos. En Komi históricamente existían aldeas extranjeras, griegos, alemanes, búlgaros. Allí incluso hablaban un idioma extranjero, y en el pueblo de moldavos vivían unos artistas. Pero en la época de Kandinsky, en el siglo XIX, en el norte había pocos pintores con escuela. Los monjes de aquí encargaban iconos en Moscú y en otras ciudades donde se dedicaban a la pintura de iconos. Posteriormente, estos iconos los traían aquí, al monasterio de Uliánovo, para decorar el iconostasio y los muros del monasterio. Allá a lo lejos, en el horizonte, hay una aldea en la que vive la sierva de Dios Angelina. Es una artista aficionada que pinta iconos. Ella no estudió arte en ningún sitio, pero ya ha pintado muchas iglesias. También ha pintado muchos murales en nuestro monasterio. Además, la ayudan los feligreses o los peregrinos. Ella les da plantillas. Ellos las usan para trazar los motivos con un lápiz. Y por ejemplo, el templo de San Nicolás, incluso lo calificamos como del pueblo, porque en su decoración no participaron artistas
artistas profesionales, sino aficionados. Claro, los murales se pintan en verano, porque en invierno hace frío. Al monasterio de Ulianovo, la gente acude a rezar, confesarse y comulgar. Y por supuesto, cada uno quiere contribuir con lo que pueda, ayudando a los hermanos del monasterio. Genial. Si quiere le puedo echar una mano. Claro, por favor. Aquí nunca ha faltado trabajo que hacer desde el siglo XIV, que fue cuando se fundó un pequeño templo en honor a San Esteban de Perm, quien bautizó el pueblo de Komi y quien ideó el primer alfabeto Komi, basándose en las runas que utilizaban los lugareños. En toda su historia la lengua Komi ha tenido 3 alfabetos. En el siglo XX incluso se intentó latinizarla, pero sin éxito. Ups, lo siento, no era mi intención. No pasa nada. En este momento, en el monasterio viven de manera permanente 30 personas. De ellas, más de la mitad son monjes. Y el resto son personas que han venido a rezar y a trabajar. Se trata de ayudar en las labores del campo. Tenemos una granja con vacas, cabras, aves. En verano, las tareas consisten en cultivar patatas y segar heno. Además, todos participamos en los trabajos de restauración. En invierno, mayormente trabajamos retirando nieve y cortando leña. Ajá, lo tengo. Para calentar el monasterio y las viviendas se necesita mucha leña. Aquí a veces, incluso en verano, hace bastante frío. Kandinsky mencionaba durante su viaje al monasterio de Ulianova que de día el calor era abrasador y por la noche hacía tanto frío que ni el grueso abrigo de piel, ni las botas de fieltro, ni el gorro Komi que llevaba puesto podían mantenerlo en calor. Y era a mediados de junio. Hace 150 años, Vasily Kandinsky visitó nuestra región y reunió mucho material etnográfico interesante. Entre otras cosas, vio cómo la gente de por aquí tocaba estos instrumentos. Llegué al taller de Alexander Zaboev, el único maestro artesano de instrumentos nacionales de Komi. Él es quien fabricó todos los instrumentos de las orquestas, teatros e incluso escuelas de música de Komi. Los reclamos fueron el arquetipo de los demás instrumentos. Aquí surgieron en la profundidad del bosque. Los crearon la gente más ingeniosa que hay, los cazadores, que pasaban medio año lejos de la gente y tenían que sobrevivir. Una persona que cazó un ave en el bosque, lo asó en la hoguera y después sopló por el hueso y emitió un sonido. Entonces, con ese hueso, el cazador hizo un instrumento que le ayudó en la caza. Así suena un grébol como un macho en el bosque, pero las hembras emiten un sonido más grave. Por eso, se creó un instrumento diferente. Así aparecieron los orificios para tocar. Ya es casi una flauta. Y después, desarrollando poco a poco el proceso, se llegó hasta este instrumento. Con este cuerno, una persona puede ir a cazar renos. Con él se puede imitar el sonido que hace un reno hembra durante la época del celo. El sonido atrae al reno. El animal viene por sí solo hacia ti. Son maracas, ¿verdad? Comparemos el sonido. Oiga, son tan bonitas. Me gustaría algo así de recuerdo. ¿Podemos hacer unas? Este tipo de maracas de Komi se usan como sonajeros. Y tal como sucede con muchos otros instrumentos nacionales, están hechas de corteza de abedul.
La corteza de abedul ofrece cierta resistencia. Cuando la sumerges en agua caliente, empieza a enrollarse y después es muy difícil devolverle su forma original. Mira, ya empezó a curvarse un poco. Para que no se desenrolle, le pongo una pinza por un tiempo. Y así nos quedó esta pieza. Esta es una de las 6 que forman el instrumento. Y con todas ellas vamos a armar un sonajero. Alexander no es músico en absoluto, pero un día le pidieron que fabricara un instrumento musical basándose en un dibujo antiguo y su vida cambió. Y como cualquier comi, conoce estos sonajeros desde la infancia. Nos queda una cajita así. Esto es un juguete para bebés. Cuando todavía les empiezan a salir los dientes, se les da un juguete como este para que lo muerdan. Ah, cuando les da comezón. Porque les duelen las encías. Es totalmente seguro. Después, cuando el niño ya creció un poco, se meten guisantes dentro del juguete y suena así. Cuando el niño crece más, lo desarma para ver lo que hay dentro. Y después tiene que volver a armarlo y tiene que pensar cómo hacerlo. Además, estos instrumentos tienen un sonido agradable. Ahora metemos guisantes secos dentro. Un puñado. Lo rellenamos y lo cerramos. Y tenemos una maraca. Ahora colocamos aquí una ramita y nuestras maracas de juguete se convierten En un auténtico instrumento. en un auténtico instrumento musical. Los comi hacían instrumentos con lo que tenían a mano. Por ejemplo, con la angélica, una hierba que crece en los prados a donde en verano se iba a la siega. Para descansar después del duro trabajo y entretenerse, las muchachas cortaban los tallos y hacían con ellos pequeñas flautas. Y con ayuda de cuernos que envolvían con corteza de abedul, la gente se comunicaba entre sí en el bosque para no perderse. Kandinsky pasó en Komi tan solo un mes, pero este viaje cambió su vida para siempre. Y a medida que pasa el tiempo, mi antigua y antes desesperada pasión por la pintura me atrae con más fuerza. La decisión de ser artista quedó sellada para siempre, sin vuelta atrás. Kandinsky terminó sus estudios en la Facultad de Derecho y obtuvo su diploma, pero su viaje a Komi le hizo comprender que su vida a partir de entonces estaría relacionada exclusivamente con la pintura. Hice un viaje parecido al que transformó la vida de Vasily Kandinsky y desde entonces no veo su arte con los mismos ojos. Quiero percibir en él las artesanías, las canciones, los cuentos, las leyendas, las tradiciones que él con su genio logró transformar en abstracciones. Sin duda no volveré a ver su arte de la misma manera. No entiendo este cuadro. Son solo líneas y círculos. Este es uno de los 3 pintores más vendidos. Su cuadro se vendió por $45 millones. Dices que esto se vendió por $45 millones. Sí. Simples líneas y círculos. No son líneas, chicos. Están inspiradas en las ruecas de Komi. Las figuras están colocadas como en un ícono,